entre dos personas o más. Platicábamos que al tomar la palabra de Dios en nuestras manos, encontramos dos grandes diferencias. Por una parte, encontramos el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y encontramos el Nuevo Testamento, o conocido también como el Nuevo Pacto, en donde los cristianos encontramos la autoridad para que nosotros sepamos conducirnos en la vida espiritual. Lo encontramos en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto. ¿En dónde? Eso es lo que estamos viendo. Para poder refrescar nuestra memoria, leamos lo que dice esta profecía de Jeremías capítulo 31 y el versículo 31. Dice de esta manera, hablando el Señor: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Esto lo vimos hace 8 días, que Dios había hecho un pacto con ellos allá al pie del monte Sinaí. Allá en Éxodo capítulo 19, versículo 3 y 6, Dios dice: si ustedes van a cumplir mi pacto, mi palabra, si ustedes van a observar lo que les estoy diciendo, ustedes serán mi especial tesoro, decía Dios. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 2 al 3, dice el profeta Moisés: con nosotros hizo Dios ese pacto, los que estamos vivos hoy, este día, no con nuestros padres, sino con nosotros, dice Moisés. Entonces, vemos que aquí Jeremías está diciendo: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Realmente, mi hermano, mi hermana, es importante notar qué hicieron ellos con el pacto que ellos habían recibido de parte de Dios. Las escrituras son claras al mostrar qué hizo el pueblo de Israel con el pacto que Dios les había dado. Una y otra vez se menciona que no lo respetaron y no lo guardaron. Los profetas declararon que ellos enojarían a Dios e invalidarían el pacto. Deuteronomio 31:20. También dicen las escrituras que ellos quebrantaron ese pacto, que ellos dejaron ese pacto, que ellos traspasaron ese pacto, que ellos lo desecharon, lo violaron, no lo guardaron, no fueron firmes en él, lo invalidaron. Y todo eso tiene citas bíblicas. No es algo que solamente uno quiera hacer mención, sino que realmente es algo que tiene citas bíblicas. Dios mismo está diciendo, mi hermana y mi hermano, que ellos habían invalidado ese pacto. Ahora mire qué dice en el libro de los Jueces, en el capítulo 2 y el versículo 20. Aquí Dios se enojó con el pueblo de Israel, se enojó con ellos. ¿Por qué razón se enojó Dios con el pueblo de Israel? ¿Por qué razón Dios se enojó con ellos? Mire, dice de esta manera: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, yo tampoco volveré
más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones. Dios se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque ellos siempre se iban tras los dioses falsos. Ellos se iban tras los Baales. Ellos se iban tras los dioses paganos, tras la idolatría, tras la vanagloria. Ellos se iban alejando más y más de Dios. Cuando la iglesia primitiva inició, hermano, habían varones judíos que querían que los hermanos, que los primitivos cristianos observaran algunos de aquellos preceptos que Dios había enseñado o que Dios había dado al pueblo de Israel específicamente. Mire qué dice en Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés o conforme a la ley, no podéis ser salvos. Pero mire más adelante qué dice la palabra de Dios en el versículo 10. Ya hablando ya los discípulos, dicen ellos: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí está hablando este varón, Jacob, si no estoy mal. Están hablando ellos, los discípulos, y exhortándole a los judíos a que no se les imponga a los creyentes un yugo que ni ellos ni los padres habían podido sobrellevar. Esto, mi hermana, mi hermano, está muy claro al entender que ellos habían traspasado esa razón, mi hermana y mi hermano, que en ninguna parte de la Escritura en Cristo Jesús se le obliga a observar ninguno de estos mandamientos o pactos. Y no hay diferencia, hermana, hermano, no hay diferencia entre ley de Dios o en el Nuevo Testamento. El término ley se usa para referirse a cualquiera de los mandamientos que Dios dio por medio de Moisés a la nación de Israel. Esto incluye todo lo que formaba parte del pacto, no solamente los 10 mandamientos, sino también todas a las cuales se le llamaba de varias maneras, tales como estatutos, juicios, mandamientos, decretos, preceptos y testimonios, que usan de modo intercambiable. La ley ha de considerarse ley de Dios porque tuvo su origen en Dios y no en Moisés. Lo que estaba escrito en el libro de la ley de Moisés era lo que el Señor había mandado. Por esta razón, David pudo decir: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Primera de Reyes 2:3. También, Segunda de Crónicas 33:8 dice: estas normas estaban contenidas en el libro de la ley de Jehová dada por Moisés. Entonces, mi hermana y mi hermano, en ninguna parte de las Escrituras hace una distinción en cuanto a categorizar aquella ley. Ahora bien, el Señor Jesucristo, al venir a este mundo, el Señor Jesucristo fue claro al
al tratar este tema. Mire, en el Evangelio según Lucas capítulo 16 y el versículo 16, el Señor Jesucristo está hablando de tres cosas muy importantes en esta cita bíblica. Dice de esta manera: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de tres cosas: la ley, los profetas y el reino de Dios. Pero hace una distinción el Señor, donde dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Eran hasta Juan. Desde Juan, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan en él. Ya no iban a anunciar más a Moisés, la ley, no. Ya no iban a esforzarse por judaizar más, por entrar a formar parte del pueblo de Israel. Ahora el Señor dice, y todos sabemos que no todo lo que se está haciendo hoy en día en muchos lugares, en muchas congregaciones, es voluntad del Señor. No todo lo que se está haciendo en muchos lugares es voluntad. Lo mismo al que fue impuesta esa ley pudo observar. Pero el Señor Jesucristo dice, la ley, los profetas eran hasta Juan. Entonces, hermano, hermana, un saludo cordial donde quiera que se encuentre, usted que nos está visualizando también. Le invitamos a que usted reflexione. ¿Cómo está usted creyendo en Dios? ¿Cómo? ¿Ha escuchado usted en cuanto a esta distinción que la palabra de Dios hace en cuanto no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesucristo está siendo claro al tratar este punto, porque Él había venido al pueblo de Israel, Él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ellos no lo aceptaron, ellos lo rechazaron, ellos hicieron por un lado el mensaje del Señor Jesucristo. Pero ahora, Señor Jesucristo, conociendo que ellos en algún momento observaban parte de esa ley, Él dice, no he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Una persona dice, hermano, mire, pero ahí el Señor Jesucristo está diciendo que hasta que el cielo y la tierra se terminen, dejen de existir, la ley va a estar vigente todavía. Pero eso no lo está diciendo el Señor Jesucristo. Quiero aclarar algo. La palabra que el Señor Jesucristo usa aquí, dice en la última parte del versículo 18, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Y qué vino a hacer Cristo Jesús? A dar cumplimiento. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 19. El apóstol Pablo aquí está hablando cuál era el propósito de uno de los propósitos de esta ley. Dice de esta manera el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3
y el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, Moisés. Pero aquí estamos viendo que dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. En el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual simiente es Cristo. Entonces, a Abraham se le dijo: y en ti serán benditas todas. La ley tenía el propósito, mi hermana y mi hermano, de estar en vigencia, en vigor, hasta que viniese la simiente. ¿Quién era esa simiente? Era Cristo. ¿Y qué venía a hacer Cristo entonces? Él venía a cumplir, venía esa ley que el pueblo no había podido dar cumplimiento. Mire qué dice Evangelio de Lucas, capítulo 24 y el versículo 44. Dice de esta manera: y les dijo, estas son las que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas muertos. Usted está escuchando, está analizando lo que la palabra de Dios está diciendo, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de Jesús en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. En el capítulo 22 y el versículo 37, el Señor Jesucristo también dice estas palabras: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, porque todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento o tiene que cumplirse, decía el Señor Jesucristo. Entonces, mi hermana y mi hermano, conforme a estas citas bíblicas, conforme a esta palabra, nosotros podemos llegar a la conclusión que el Señor Jesucristo vino a cumplir, no vino a abrogar. Mire, ahora, lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 13 y el versículo 27, dice de esta manera: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Entonces, mi hermana y mi hermano, todo lo que la ley, los profetas decía de Jesucristo, tuvo que cumplirse. Por esa razón que el Señor Jesucristo, nosotros creemos que Él vino a darle cumplimiento. Y una de las cosas, mi hermano y mi hermana, una de las cosas que nosotros podemos ver en el versículo 17: no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Una vez cumplido, ya no es necesario que se vuelva a cumplir. Es como una profecía que Dios hacía al pueblo de Israel. Cuando Dios profetizaba un suceso para una persona y se cumplía ese suceso en la vida de esa persona, no era necesario, mi hermana y mi hermano, no era necesario que se volviera a cumplir.
No era necesario que la persona dijera, bueno, vamos a esperar otra vez que se cumpla. Si ya se había cumplido lo que Dios había dicho. De la misma manera ocurre con el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo dio cumplimiento a la ley, a los profetas, no era necesario que se siguiera cumpliendo. Ahora, en el versículo 18 del capítulo 5 de Mateo, leemos, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. La expresión hasta que todo se haya cumplido. No malinterpretemos esa expresión hasta que como algo que nunca va a pasar. No, ahí el Señor Jesucristo no está diciendo que el cielo y la tierra nunca van a dejar de existir hasta que la ley se cumpla. No, lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que sí iban a pasar. Mire, le voy a poner un ejemplo. En Mateo capítulo 1, versículo 25. Aquí habla la historia de José y María. Dice de esta manera, pero José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Aquí no está diciendo que José nunca se llegó, nunca conoció a María. No, lo que está diciendo que tuvo que pasar ese suceso, el proceso del embarazo hasta que María dio a luz a Jesús, entonces él conoció a su mujer. De la misma manera ocurre en el libro de los Hechos, cuando aquellos varones habían hecho voto de no comer alimentos hasta que mataran al apóstol Pablo. Mire que dice Hechos capítulo 23 y el versículo 12. Estamos aclarando el significado correcto de la palabra hasta que. 23:12 dice, venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ellos hicieron esa propuesta, se propusieron, hicieron ese voto. Ellos quisieron estar en esa condición. No iban a probar alimentos, no iban a tomar nada de beber hasta que diesen muerte al apóstol Pablo. Pero como al apóstol Pablo no lo mataron ellos, no dieron muerte ellos a Pablo, ¿quiere decir acaso que ellos ya nunca comieron, ya nunca tomaron nada, no aprobaron alimentos? No, mi hermana y mi hermano. Simplemente la expresión que el Señor Jesucristo está dando en Mateo capítulo 5, versículo 18, está significando que sí iba a tener un cumplimiento, que sí se iba a cumplir. Dice, ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. Y todo lo que estaba escrito de Jesús se cumplió, y entonces la ley ya no está en vigencia. Ahora, mire, por decirle otro ejemplo más simple, cuando usted dice, yo no voy a salir de mi casa hasta que se quite la lluvia, usted no está diciendo que ella nunca va a salir de su casa, sino que usted va a salir de su casa hasta que la lluvia se haya quitado. O cuando usted dice, yo te estuve esperando aquí desde la mañana todo el día hasta que entró la noche. No quiere decir que usted se estuvo ahí esperando a tal persona todo el tiempo. No,
llegó un límite en donde usted dijo, bueno, ya es suficiente, ya esperé demasiado, entonces ya no puedo seguir esperando. Esta expresión hasta que indica el momento o situación en que se produce una interrupción o finalización de la acción o situación descrita. De la misma manera pasa con Cristo. Al cumplir la ley, está obligado a volverla a cumplir. Ahora, mire qué dice la palabra de Dios en cuanto a aquella ley. ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo a aquella ley? Allá en Colosenses capítulo 2 y el versículo 10, en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿cómo toma el apóstol Pablo la ley? Toma como una sombra. ¿Por qué digo que está hablando de la ley? Porque se está refiriendo a comidas, bebidas, días de reposo, días de fiesta, lunas nuevas. Eran cosas que el pueblo de Israel observaba teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. Aquí estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, no lo que este predicador quiera exponer, no las preferencias o los gustos de este servidor. Aquí estamos viendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Y si este servidor se está tomando la molestia de compartir esto con ustedes, es porque realmente, dependiendo de que usted esté obedeciendo, así va a ser su recompensa. Por eso el Señor Jesucristo decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Pero, ¿en dónde está la voluntad del Señor? ¿Está en el Antiguo Testamento o está en el Nuevo Testamento? ¿En dónde? Aquí está diciendo entonces que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Una sombra es algo que se desvanece con la luz. Una sombra es algo pasajero, es algo temporal, es algo que va a dejar de existir. También, hermana y hermano, el apóstol Pablo hace referencia a esta ley como algo, como un ministerio de muerte, algo que condenaba al pueblo, no lo justificaba, no lo acercaba más a Dios, sino que la ley condenaba al hombre, no le mostraba misericordia. Mire cómo dice el apóstol Pablo aquí, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Dice, el cual asimismo Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿De qué letra está hablando aquí? De la letra de la ley. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, mire cómo se refiere el apóstol Pablo a la ley, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, esto se refiere a las tablas que Moisés recibió escritas con el dedo de Dios, en donde venían los 10 mandamientos. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria
el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Está hablando de dos ministerios. Está hablando, hermano, de un ministerio que había de perecer, que era de muerte, y otro que era del Espíritu, que vivifica. Ahora, en Hebreos capítulo 10 y el versículo 9 se hace esta aclaración. Esto es algo que estábamos viendo hace 8 días. Dice de esta manera: diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, aquel mandamiento grabado en piedras tenía que pasar, tenía que cumplirse, porque ese ministerio o ese mandamiento tenía limitaciones. Ese ministerio tenía ciertas limitaciones que condenaban a los hombres. Por eso en Hebreos capítulo 7 y el versículo 18 dice de esta manera: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál era el mandamiento anterior? El mandamiento escrito en piedras, el ministerio de muerte, lo que era sombra de lo que había de venir, lo que el pueblo de Israel y los padres de ellos no pudieron cumplir. Entonces, mi hermana y mi hermano, si el pueblo de Israel, que recibió esos decretos, esos estatutos, esas leyes, no lo pudieron cumplir, no lo pudieron observar, ¿cómo usted, siendo ajeno al pueblo de Israel, va a querer cumplirlo? No, mi hermana y mi hermano, la escritura es clara en decir que si alguien quiere observar un mandamiento de la ley, tiene que cumplirlos todos, porque el que quebranta uno se hace transgresor de todos. Entonces, aquí estamos viendo que era pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. El mandamiento anterior tenía una debilidad. ¿Cuál era la debilidad? Que no podía justificar al hombre, que no podía, hermano, perdonar pecados. Esa era la debilidad de ese mandamiento anterior. No podía acercar al hombre hacia Dios. Y la ineficacia eran los rituales que ellos hacían. Cada año sacrificaban animales. Y mire qué dice en Hebreos capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice que aquellos sacrificios no quitaban el pecado. Dice, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, era la debilidad e ineficacia de aquel mandamiento anterior. Que mire que dice también el apóstol Pablo en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso dice el apóstol inspirado, pero mi hermana y mi hermano, la escritura está hablando. La escritura es clara al tratar este tema. Nadie se puede justificar por las obras de la ley.
La ley y todos sus rituales, todas sus observaciones, no puede hacer perfecto a nadie. Entonces, mi hermana y mi hermano, ¿qué hemos aprendido esta mañana? Hemos aprendido que el Señor hizo aquel pacto con el pueblo de Israel, pero ellos habían invalidado ese pacto. Que los discípulos reconocieron que ni ellos ni sus padres habían permanecido ni habían podido sobrellevar ese pacto. El Señor Jesucristo dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. El Señor Jesucristo dice, hasta que todo se haya cumplido, y Él cumplió todo lo escrito de Él en la ley y en los profetas. También vimos que la ley era una sombra. Y esto es parte, mi hermana y mi hermano, de la intención que en este servidor hay de ir aclarando este tema en cuanto al antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Para qué? Para que usted mire si lo que usted está haciendo, si lo que usted cree está agradando a Dios o no. El Señor bendiga su vida. Gracias por acompañarnos. Le invito para que el próximo domingo usted nos pueda acompañar nuevamente en esta emisora. Que la paz del Señor sea con todos. Que Dios les bendiga. Que tengan feliz día. Hasta la próxima.